La vida de una persona puede contener toda clase de misterios y horrores. Mi abuelo me contaba historias sobre su pasado y las increíbles vivencias que ha tenido. A lo largo de su vida pudo visitar muchos lugares. Yo escuchaba sus anécdotas como si se tratasen de una historia de fantasía, ya que el mundo que él me contaba era muy diferente al mío. Tuvo todo tipo de acontecimientos, desde cenar con un mafioso en Italia hasta el encuentro predestinado con un amor prohibido. Inclusive el muy desgraciado fue recibido en el castillo de un rey, una vida rica en emociones. Suena fascinante, ¿verdad? Y lo fue, aunque no todo. Algunas de las vivencias que mi abuelo me contó me dejaron los pelos de punta, en especial una que tiene que ver con su viaje a África. Cuando me contó esto, debo decir que me asusté bastante y al principio no le creí. Pero en el momento en el que entendí que todo era verdad, no sabía qué pensar. Ahora soy un adulto y cada vez que lo recuerdo, me pone la piel de gallina. Empecemos con un pensamiento. La naturaleza es y será siempre dadora de vida y muerte. No importa qué hagamos, nunca podremos superar eso. Cuando mi abuelo cumplió sus 27 años, tuvo el placer de hacer una excursión a África. Lo que experimentó ahí fue lo más increíble que había vivido hasta la fecha. El entorno, las personas y los animales, todo era tan distinto a lo que él conocía. Llenó su mente de dicha por el placer del descubrimiento. Viajó por las ciudades más importantes tomando fotos de recuerdo. Intentó conocer y ser parte de la cultura de los locales, mientras veía su interacción con los increíbles animales que existían ahí. Desde el gran elefante hasta el veloz guepardo, todos eran nuevos para él. Después de todo, en su época no había internet y solo pudo conocer a estos animales cuando llegó a África. Hizo varios dibujos en su libreta de todo lo que le parecía interesante, como esa enorme araña que él me jura pies puntillas que era del tamaño de un niño. Lamentablemente su viaje pronto iba a terminar y él no se sentía satisfecho. Quería intentar algo un poco más aventurero, experimentar cómo sería vivir directamente en el mundo salvaje. Sin embargo, mi abuelo no era estúpido. Sabía que si se lanzaba solo, se lo iban a comer. Así que preguntó aquí y allá sobre alguna sugerencia, cuando le dijeron que una tribu vivía con las viejas costumbres, negándose a abrazar la modernidad. Mi abuelo de inmediato supo que era el lugar que él estaba buscando. Le aconsejaron que si quería ser bien recibido, debería abstenerse de traer consigo algo del mundo exterior. Debe ser lo menos llamativo, de ser posible, vestir como ellos. Fue una verdadera lástima que mi abuelo no pudiera llevar su cámara, ya que las fotos que pudo haber tomado habrían estremecido al mundo. Se vistió con la ropa que más se ajustaba a las preferencias de la tribu y se puso en marcha, llevando algunos regalos para ser bien recibido, mayormente comestibles. Llegó con una sonrisa y actitud positiva y fue rechazado de inmediato. A pesar de los regalos que trajo, la tribu no quería saber nada de la gente del exterior, además de que en ese momento estaban pasando por una crisis. Aún así, mi abuelo es muy testarudo y no se rindió, insistió y fastidió hasta que lo recibieron, aunque a regañadientes. Por suerte, uno de los lugareños hablaba un idioma que mi abuelo entendía, y fue él el que le contó todo sobre las costumbres de la tribu. Se llamaba Ubu. O eso recuerda a mi abuelo, han pasado muchos años. Ubu le mostró la aldea, sus cultivos y la disposición de las casas. Mi abuelo miraba todo maravillado. Esto era lo que él quería vivir, esta experiencia y conocer otras costumbres. Después de caminar por toda la aldea, notó algo extraño. Habían muchas mujeres y niños, pero los hombres escaseaban. Preguntó por qué, y Ubu le dijo que se debía a la terrible bestia. El problema que su tribu está afrontando ahora. Una criatura terrible y feroz como ninguna otra. Ha acabado con la vida de varios hombres. Esta tribu tenía una especie de comunión con la naturaleza, por lo que nunca cazaban más de lo que debían y respetaban a los animales.
Sin embargo, la bestia no era así. Había acabado con todos los seres vivos de la zona, inclusive con su misma especie, y ahora tenía como objetivo a la tribu. Mi abuelo, algo asustado, preguntó qué clase de animal era ese, y Ubu, con voz temerosa, le dijo que era un ser con la piel de un animal, un león, ya que ese monstruo no podía ser un animal normal. Era muy inteligente, silencioso y cruel, atacaba furtivamente y no dejaba rastro. Mi abuelo de inmediato le quitó importancia. Él no pensaba que la bestia pudiera ser tan peligrosa. Solo debían poner algunas trampas y contratar a un experto para que se encargase del animal. Ubu movió la cabeza diciendo que eso no funcionaría, que solo hombres valientes de la aldea podrían derrotarlo. Al día siguiente, mi abuelo intentó aprender cómo se hacía un platillo local. Cuando los gritos de una joven se escucharon, de inmediato fueron a ver qué pasaba. Encontraron a la chica abrazando el cuerpo de un hombre que no tenía cabeza. Su cuerpo estaba muy dañado, con marcas de garras por todas partes. Mi abuelo quedó impactado y dio un paso hacia atrás. En todos sus viajes, jamás había visto una escena tan grotesca. La tribu enterró el cuerpo del pobre desgraciado y cantó toda la noche para que su alma descanse. Mi abuelo decidió actuar al día siguiente. Contrataría a un experto cazador para que se encargara del animal. Cuando Ubu se enteró de sus intenciones, le dijo que desistiera, diciendo que no era problema de los forasteros. Pero a mi abuelo eso no le importaba, habían vidas en juego. Salió temprano al alba y regresó unos días después con un cazador veterano que, por suerte, estaba de paso en un bar. La gente de la tribu se enfadó mucho. Aún así, fueron más comprensivos de lo que se esperaba y recibieron la ayuda, aunque de mala gana. El cazador era un hombre de 50 años, fornido de gran vigor, con una personalidad seria y estoico. Se llamaba Scar, sí, como el villano del Rey León. Él ya sabía sobre la tribu y entendía que no era bienvenido, así que se limitó a hablar solamente con mi abuelo. Le dijo que empezaría su cacería al amanecer del día siguiente. Con esto dicho, mi abuelo se quedó más tranquilo y le dijo a Ubu que por fin acabarían con esa bestia. Pero las cosas no resultaron así. El cazador se marchó como lo tenía previsto, diciendo que regresaría en unos días con la cabeza del león. Sin embargo, el tiempo transcurrió y Scar no regresó. Fue uno de los jóvenes que pudo encontrar una pista de lo que le había pasado. Mi abuelo, junto con un pequeño grupo, siguieron el rastro y encontraron a Scar. La escena delante de ellos los hizo voltear a otra parte. De verdad, eso fue hecho por un animal. El cuerpo de Scar yacía suspendido sobre la rama de un árbol, con el torso boca abajo y sin cabeza. ¿Cómo demonios terminó así? Y lo más extraño es que los carroñeros no lo habían devorado. Aunque si lo piensas, eso era bastante normal. No había ningún animal en la zona. La bestia los había acabado. Bajaron el cuerpo de Scar y lo enterraron al lado del árbol. Mi abuelo tomó el arma del cazador y regresó a la aldea. Se estaba haciendo de noche. Se sentó enfrente de una fogata y comenzó a darle mantenimiento. Cuando mi abuelo era pequeño, su padre le había enseñado cómo disparar y dar mantenimiento a armas de ese tipo. Preparó la munición y algunas de las pertenencias de Scar que pensó que podrían ser de utilidad. Ubu parecía agotado y desesperanzado, al igual que todos en la aldea. Se habían encendido varias fogatas durante la noche para ahuyentar a la bestia que no le gustaba el fuego. El ambiente estaba muy pesado. No habían canciones ni voces, solo se podía escuchar el sonido del fuego chispeando. Y fue gracias a eso que pudieron notarlo. Algo se estaba acercando. Se deslizaba por la hierba. Sus pisadas no producían el sonido que deberían para un animal de su tamaño. Toda la tribu se puso alerta esperando a que aparezca. Mi abuelo se acomodó ligeramente, mirando en todas direcciones, hasta que un niño de no más de 6 años dio el aviso. Comenzó a señalar en una dirección
diciendo algo en el idioma de los nativos. Todos miraron en esa dirección y un par de ojos brillantes observaban. Eran fríos, penetraron a cada uno de los presentes, helándoles la sangre y paralizando sus cuerpos, a todos excepto a uno. Un joven que no debía pasar de los 17 años comenzó a gritar con valentía mientras corría hacia la bestia con lanza en mano, sin temor. De golpe, sus compañeros se levantaron y la batalla comenzó. Mi abuelo dice que no entendía cómo esas personas podían pelear con una criatura así. Verlos llenaba su cuerpo de vigor. Se puso en pie y apuntó con el rifle, buscando un tiro seguro, ya que no quería dañar a los nativos por error. Sus manos le temblaban y no conseguía apuntar bien. Mi abuelo se consideraba débil, no era un guerrero. Sin embargo, el avance de la tecnología ha permitido que inclusive un hombre débil sea letal. Con un arma de fuego en las manos, todos lo somos. La gente de la aldea rodeaba a la bestia lo mejor que podían. Se podían escuchar gritos de dolor y la sangre manchaba la tierra. Poco a poco conseguían cercar a la bestia en un pequeño círculo. Esto era necesario, ya que no podían acertar un golpe directo. La gente de la tribu había quitado la maleza para poder ver mejor. Aún así, el animal era tan ágil y rápido que era casi imposible asestarle un golpe. Se defendía sin hacer un solo sonido, inclusive cuando alguna lanza conseguía asestar algún golpe. Esto era muy irreal. Cualquier animal que pueda producir sonido lo haría al momento de pelear, porque este bicho no lo hacía. Atacaba a los más débiles, buscando acabar rápido con la pelea. Mi abuelo por fin consiguió apuntar bien, y por la mirilla pudo ver el rostro del animal. Un león sin ninguna cicatriz en su rostro, sus ojos de un claro color amarillo con una enorme melena dorada. Era una criatura en verdad hermosa. Jamás pensarías que es un carnicero que ha sesgado muchas vidas. Mi abuelo consiguió el momento justo para disparar y cuando tenía el dedo ya en el gatillo, el león fijó su atención en él. El rostro de la bestia se crispó de rabia de inmediato mientras miraba a mi abuelo, o más bien, miraba el rifle. Quizá el cazador había conseguido herirlo. El león cargó hacia adelante ignorando a todos los demás. Sus ojos estaban fijos en mi abuelo y este, como era de esperar, entró en pánico y disparó sin pensar. Lo bueno es que era un pésimo tirador y no le dio a ninguna persona. Lo malo es que era un pésimo tirador y no le dio a la bestia. El león, furioso por el disparo, soltó un rugido tan estremecedor que todos quedaron paralizados. Justo después atacó, haciendo que 2 personas cayeran al suelo. Mi abuelo intentaba poner una bala en el rifle cuando el león lo alcanzó y le dio un zarpazo que le desgarró el brazo. La sangre se derramó por la tierra y mi abuelo cayó de un sentón. Estaba cara a cara frente a la bestia cuando Ubu embistió al león con una lanza atravesando su piel. La bestia se giró enfurecida por la terrible herida que le había ocasionado Ubu. Estaba furioso. Intentó atraparlo con sus garras. Ubu, que era bastante ágil, consiguió esquivarlo y le clavó una daga en su pata trasera. De pronto, toda la gente de la tribu se unió a la refriega. Hombres mayores y mujeres, con lanzas y cuchillos en mano, embistieron. La sangre manchaba la tierra e incontables heridas eran hechas en la carne de la bestia, que no se rendía. Intentaba desgarrar la carne de cualquiera que esté a su alcance, hasta que se fue haciendo más lento y su cuerpo dejó de funcionar. Había perdido mucha sangre. Levantó su enorme cabeza y rugió de nuevo. Todos se apartaron. Miraban asustados, esperando el siguiente ataque que no llegó. La bestia había tenido suficiente. Estaba agonizando. Miraba a todos los aldeanos con una ira silenciosa, hasta que mi abuelo puso fin a su miseria con una bala en la cabeza. Esta vez no fue difícil darle. Estaba casi inmóvil. La bestia había caído. No hubo reacción al inicio. Nadie creía lo que acababa de pasar.
hasta que el joven valiente que atacó primero comenzó a soltar gritos de júbilo a los que pronto se sumaron sus compañeros. Fue una noche inolvidable para todos. La tribu hizo una ceremonia para sus caídos y enterraron al león lejos de la aldea. No querían que su carne alimentara a otros animales. Pocas horas después de eso, llegaron 2 personas de la ciudad. Según parece, eran compañeros del cazador Scar que venían a buscarlo. Mi abuelo les dijo la triste noticia y los llevó a la tumba del cazador. Ellos parecían tristes y dijeron que se encargarían del traslado del cuerpo a otra localidad. Y luego se marcharon. Al día siguiente mi abuelo ya tenía todo preparado para partir. Su herida no era tan grave, por lo que no tendría problemas en viajar. La gente de la tribu quería que se quedara, ya que lo consideraban parte de ellos al haber derramado sangre en sus tierras. Mi abuelo apreció su generosidad, pero declinó la oferta. Ya era hora de volver a casa. Estando a punto de irse, quería despedirse de Ubu, pero este había ido a buscar agua, así que lo esperó. Cuando este apareció, venía muy pálido y parecía asustado. La noticia que Ubu trajo estremeció a la tribu. Los cazadores que habían venido buscando a Scar estaban muertos. Los había encontrado cerca del río en donde recoge agua, y sus cuerpos mostraban las mismas señales de daño que dejaba la bestia a sus víctimas. De inmediato fueron al lugar en donde estaba enterrado el león, y su cuerpo seguía ahí, inerte. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso había otra bestia? Mi abuelo se marchó de inmediato. No podía permitir que la tribu afrontara otra crisis de nuevo solos, así que buscaría más ayuda esta vez. Fue a la ciudad lo más rápido que pudo a buscar ayuda. Tardó 3 días en regresar con un enorme equipo de 15 personas, armadas hasta los dientes y listas para la acción. Todos contratados por mi abuelo. Al regresar, lo que encontraron fue una zona de muerte. Solo desgracia podía percibirse en todo el lugar. La sangre circulaba por la tierra, manchando todo de un profundo color rojo uniforme. Todas y cada una de las personas de la tribu habían sido brutalmente masacradas. No quedaba uno solo con vida. Mi abuelo caminó como un zombie entre los cuerpos. Intentó buscar a Ubu, pero era imposible, ya que ninguno de los cadáveres tenía cabeza y estaban muy dañados para poder reconocer algo. Esta escena tan mórbida y abominable hizo vomitar a más de uno, y otros salieron corriendo despavoridos. Cuando se calmaron, el equipo de expertos intentó rastrear por el área. Buscaron y buscaron, desde huellas hasta pelo, pero nada. Los cuerpos claramente tenían lesiones causadas por garras y dientes muy filosos. ¿Cómo es posible que no haya ningún rastro? Mi abuelo se dirigió a la tumba del león y vio que éste seguía ahí. Uno de los cazadores, al verlo, dijo que esto era obra de un espíritu maligno, y lo más seguro que de esa misma bestia. Había sido tan cruel y ruin en vida que en la muerte había vuelto a terminar su trabajo. Al que dijo eso lo tacharon de supersticioso, mas aún así decidieron quemar el cuerpo del león. Se juntó una enorme pila de hierba seca y se puso el cuerpo de la bestia en medio. Con una gran cantidad de gasolina se prendió una fogata enorme. Mi abuelo observaba cómo se quemaba su cabeza. Después de eso se marchó de África para jamás regresar. Abandonó sus hermosas tierras llenas de vida y escapó del horrible misterio que éstas encierran. Cuando escuché este relato de mi abuelo, por supuesto que no le creí, hasta que me mostró pruebas. Un enorme colmillo blanco. Era tan hermoso y grande como ningún otro que había visto antes en el museo. Cuando lo sostuve en mis manos, noté lo afilado que estaba. Mi abuelo dice que del cuerpo de la bestia, solo sus colmillos no ardieron, y por eso los conservó, como prueba y un terrible recuerdo de esa tragedia. Cuando me quedé a solas, seguí observando el colmillo, maravillado por su forma. Al que perteneció, había tomado innumerables vidas. Escuché algo resonar dentro de mi mente, un sonido que se hacía más y más grande.
Era un rugido. Asustado, solté el colmillo que cayó en el suelo, clavándose en el piso de madera. ¿Acaso lo había imaginado? O quizá me había sugestionado tanto que estaba empezando a escuchar cosas. No lo sé. Pero para mí eso fue prueba suficiente para creer que lo que contó mi abuelo fue real. Una historia que comienza como una agradable aventura termina en algo bastante terrible. Hay una película que trata de dos leones que aterrorizan la construcción de una vía ferroviaria en África. Como en esta ocasión eran terribles bestias que acabaron con muchas personas. Esta película fue basada en hechos reales, lo que hace todo el asunto más terrible. Te la recomiendo encarecidamente, aunque es algo sangrienta, ya vas avisado. Si el video te gustó, por favor deja tu pulgar arriba y suscríbete, habrá más historias como esta. También no te olvides de comentar, quisiera saber lo que piensas. Yo soy Darferos y deseo que tengas dulces sueños. Hasta pronto.